Bueno, ya que estamos en la Semana de les Lletres, vamos a celebralo dando una clase en asturiano, cosa que de momento todavía non lle posible facer, lo cual non deixa de resultar moi raro, ¿no? Que en Asturias non podamos dar clase en asturiano. Bien, vamos facelo falando un pocutín dun tema que estamos dando, aunque sea telemáticamente, que é el tema del imperialismo e del colonialismo. Bien, ¿qué es eso del imperialismo y el colonialismo? Bien, y un proceso que se da en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con lo que es la segunda revolución industrial de los países más, bueno, pues los países más fuertes, más potentes, más económicamente desarrollados de Europa Occidental, y que lleva, como resultado de esa medida económica, lleva a una situación en la que esas grandes potencias capitalistas de Europa Occidental necesiten eh, más materias primas para poder mantener la producción industrial, necesiten más consumidores, nuevos mercados consumidores, porque no hay xente abondo que en el seu país para comprar los productos que se están haciendo, y además incluso hay hasta una necesidad de tener donde posar el exceso de población, que en ellos casos, bueno, pues hacía que la gente emigrara a los países del continente americano, pero muchas veces eso no era bondo y entonces necesitaban literalmente espacio donde meterlos. Entonces a partir de ahí empieza, bueno, pues digamos que los bollos de esas potencias europeas pósense en el continente africano especialmente y también el continente asiático. ¿Por qué? Porque quieren continentes, la mayor parte de ellos menos desarrollados tecnológicamente y económicamente, y por lo tanto tienen una presa fácil. Y a partir de ahí empiezan las justificaciones de por qué conquistar esos territorios. Bien, esas justificaciones son, bueno, pues, en fin, un poco muy serias no son, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que los potencias europeos no van a conquistar y a colonizar, lo que van a esparder la civilización, ¿vale? Eso es lo que dicen la República Francesa, que Francia iba a esparder la civilización. Y era verdad, pero bueno, tienen que decir de qué, porque ahora quizá es un poco feo. Otros lo que dicen que lo que hay que hacer es perder el cristianismo. ¿Por qué? Porque los pueblos del continente africano y del continente asiático pues no eran cristianos y por lo tanto, bueno, pues que estaba, bueno, en base a justificar la necesidad de perder la religión cristiana o las diferentes religiones cristianas, porque claro, la de Gran Bretaña no era lo mismo que la de Italia, por poner un caso, o de Bélgica, pero en todo caso, bueno, en sus diferentes versiones, pues también es un proceso, se entiende que ya es una cosa necesaria. Y otros directamente justifican con el racismo puro y duro. Dice, bueno, hay razas superiores y hay razas inferiores, y entonces, bueno, pues como la blanca y una raza superior, pues tenemos el derecho a conquistar las razas inferiores y hacer con los países lo que nos dé por la gana y robarles lo que nos preste. Y una mezcla un poco de todo ello, y es lo que vamos a tener en esa coctelera que es el proceso imperialista. El proceso imperialista y de alguna forma que esas potencias europeas se comporten como potencias que aspiran a hacer un gran imperio fuera del continente europeo y en los territorios que van ocupando y que van conquistando y que van incorporando ese imperio son las colonias, ¿vale? Por lo tanto, imperialismo y colonialismo non é lo mismo, pero generalmente va muy xunto. Bien, fases. Les fases del imperialismo y bueno, concretamente de la conquista colonial son básicamente tres. La primera es la exploración puramente geográfica. Claro, primero hay que ver si nos interesa ese territorio. Entonces, y aparte que mascarar un poquitín esas expediciones científicas valía para que la población gallega pues no se mostrara especialmente hostil. Entonces el caso es metémonos por el río Congo para arriba y no, ya que hay una expedición científica para ver dónde nace el río Congo que no lo sabemos, o dónde nace el río Nilo. Pero bueno, de paso deben escucando y deben mirando qué cosas podía haber de interés para la potencia que ellos pagaba esa expedición científica, ¿no? Pues si había oro, minerales preciosos, si había otro tipo de materias primas, si había madera, por ejemplo, o otro tipo de cuestiones que pudieran resultar de interés para los grandes industriales de la metrópoli. Después de la exploración científica, ya sabiendo un poquitín lo que hay, haciendo mapes, explorando, pues empezamos a mandar misioneros a esparcer la religión cristiana. ¿A quién va a ponerse a que se esparda la religión cristiana? Hombre, por favor. Y eso tenía una gran ventaja. Primero, porque si los misioneros tenían suerte y acaban convirtiendo, eso yo era fundamentalmente en África, pero no solo, acaban convirtiendo a algún de esos pueblos africanos a la religión cristiana, como eso inevitablemente debe llevar a conflictos
con los pueblos vecinos, pues servía de justificación para la invasión de la potencia europea, que con la sida de proteger a ese pueblo que antes de convertirse al cristianismo de la maldad de los vecinos, pues ya está, mangaba ahí la colonia. O si no, había una reacción de ese pueblo a los misioneros y acababan matando unos cuantos misioneros, que es lo que pasó, por ejemplo, en Cochinchina, lo que ya ahora Vietnam. Y eso es lo que justifica la invasión. Oh, no, no, por Dios, esto es un ataque a la libertad religiosa y eso no es inaceptable, y entonces, por lo tanto, invadimos para garantizar la libertad de los cristianos acabantes de convertirse. Y meten ahí otra vez, de alguna forma, el sistema colonial. Por lo tanto, el resultado final siempre era que los blancos europeos acaban haciendo lo que querían, que era conquistar ese territorio. Les colonias no eran todas iguales, habíales de diferentes tipos, tanto en la intensidad de la colonización como en la intensidad digamos, de alguna forma, de la explotación de ese territorio. Las colonias más comunes, especialmente en el continente africano, eran las colonias de explotación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues conquistan un territorio, no dan explicaciones a nadie y exploten a la población y a los recursos naturales como ellos da por la gana. Yo, por ejemplo, lo que fan los franceses en Senegal, o lo que fan los alemanes en Camerún, o lo que fan los belgas en el Congo, o lo que fan los italianos en Libia, que esto pues sin cortarse un pelín. Después tenemos otro tipo de colonia, que es la colonia de poblamiento, que es una colonia en la que aprovechamos para meter ahí la población de que en cierta forma nos sobra, o que no topa, por ejemplo, un trabajo en la metrópoli. Y lo que van a hacer, por ejemplo, los franceses en Argelia, o lo que van a hacer los británicos, que son muy dados a este tipo de colonias, van a hacer en Gran Bretaña, y especialmente, por ejemplo, en Canadá, y en Australia, y en Nueva Zelanda. Normalmente, en el caso británico, en el caso francés no, porque son muy centralistas, pero en el caso británico valía, bueno, pues normalmente lo que va a hacer el Imperio Británico y da ellos a esas colonias un autogobierno bastante grande, hasta el punto de ver a esas colonias de poblamiento, que se llaman dominios, como si fuera una especie de estado libre asociado a la metrópoli. Y después tenemos el protectorado. El protectorado hay una forma como más suave, entre muchos comines, de colonia. Y es básicamente un estado previamente independiente, un estado, bueno, pues con nivel con una civilización desarrollada, generalmente, bueno, pues eso es fundamentalmente en Asia, pero no solo, también se da en el norte de África, en países de civilización islámica. Y entonces ahí como colonizarlos así a los braves, que da muy feo, pues básicamente lo que se trata es de recortar la soberanía a ese país previamente independiente, de forma que la política exterior, la política económica y la defensa del país sobre el que se pone ese protectorado, con la sede de protegerlo de potencias foriates agresivas, pues sirve para que se venga un sistema colonial a un país que sigue siendo formalmente independiente y que tiene un nivel de autogobierno, pero para escala, digamos, únicamente casera. Y por ejemplo, lo que van a hacer España y Francia conjuntamente en Marruecos, o lo que va a hacer Gran Bretaña en Egipto, o lo que va a hacer también Francia en lo que después sería, o que conocemos anguaño como Vietnam. En conjunto, todo el resultado es que a lo cabero del siglo XIX, la práctica totalidad del continente africano y buena parte del continente asiático está en manos de potencias europeas que tienen ocupado y exploten esos territorios de forma tremendamente avarienta, y eso va a tener unas consecuencias tremendas para el desenvolvimiento posterior de esos territorios. Hay que decir también, para rematar, que el colonialismo es una obra fundamentalmente europea, pero no solo, porque después va a haber, a lo final, en los años caberos del siglo XIX, primeros del XX, aparecen dos nuevas potencias imperialistas que no son europeas. Una y los Estados Unidos de América, y otra va a ser el imperio japonés. Y no por eso, no por el hecho de no ser europeos, van a ser más suaves o más simpáticos, vamos a decir así. El colonialismo normalmente tiene una cara tremendamente brutal, más que una cara y es directamente un tortorio. Hasta aquí, y que vos preste.